encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Esta banca del parque nos da el espacio, como siempre, de sentarnos, reflexionar, escucharnos, escuchar a otros. Pero desde esta banca también estamos viendo un genocidio. Hoy se encuentra en esa banca el psicólogo Edgar Barrero Cuéllar, psicólogo social colombiano, investigador, escritor, y también nos acompaña Eduardo Viera, psicólogo social uruguayo, investigador, ambos muy reconocidos en la labor de la psicología social y sus búsquedas de deconstrucción. También hablar desde la psicología política. Muy interesantes estos temas. Les damos bienvenida a este espacio de reflexión para hablar desde las psicologías contra el genocidio. Y este tema, como fuera de micrófonos lo comentaban estos dos expertos, es difícil entender por dónde empieza. Uno de ellos dice la deshumanización. De allí empieza todo. Yo soy Jagdi López y les doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jagdi. Hola, Eduardo. Hola, Edgar. Bueno, desde Colombia y desde Uruguay, mucho que contarnos en las distancias y cómo se acortan en esta banca. Pero algo que nos une son esos dolores y tal vez la indiferencia de algunos países, de algunas partes políticas, y la deshumanización por algunos hechos que han sacudido nuestros países de forma histórica. ¿Cuál es su pensar sobre la deshumanización ante estos actos? Porque una de las cosas, primero, gracias por la invitación. De verdad, yo creo que este tipo de cosas son fundamentales a poder hacer. Gracias a los dos, a Edgar y a vos, que estás haciendo esto que es sustantivo, para justamente ayudar a humanizarnos, a pensar, pero no solo a pensar, sino también a conectarnos con el sentir. ¿Qué nos pasa frente a tanta muerte? ¿Sí? Tanta muerte, y lo que hablábamos un poco previo a esta grabación es también, en cierta forma, algunas muertes son visibles y otras son invisibles y constantes, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en la misma Colombia y los líderes y lideresas sociales que son asesinados, que constituyen lógicas de genocidio, ¿no? Lógicas de genocidio, de eliminar a todo aquello que no va con la lógica del sistema, con la lógica de lo legitimado por el poder. Entonces ahora lo que a mí me parece que nos pasa con Palestina, y también lo comentábamos en la previa, a mí me asusta un poco que se convierta como otra cosa más en el espectáculo, ¿no? Hemos aprendido a estar en la sociedad del espectáculo, entonces vemos asesinatos, muertes. De hecho, Estados Unidos cometió un asesinato y lo pasaron por las pantallas y todos lo vimos y bueno, como una cosa más, ¿no? Parecía una película de Hollywood. Y en tanto eso, estamos también naturalizando la constante masacre, pero no solo en Palestina, sino la constante masacre contra las mujeres, contra los indígenas, contra los pobres, contra los niños y niñas. Y de alguna manera, tanto naturalizamos que nos empezamos a deshumanizar. Y por eso yo decía el término humanizar. Cuando uno conecta con una imagen de lo que está pasando en Palestina, cuando un niño o una niña se muestra ensangrentado, se muestra asesinado, muerto, violentado, uno dice, no es solo de ahora. Palestina hace muchos años ha sufrido la violencia contra su territorio, contra sus derechos, contra la vida. Pero bueno, ahora es un momento donde está en el espectáculo. Pero a veces puede ser que nos sensibilicemos en tanto el momento que vemos la noticia o que vemos algo en la red social. Pero como que nos es muy difícil conectarnos con qué nos está pasando a todos y a todas como humanos, como humanas, que podemos asumir que sigan pasando estas cosas, ¿no? Y entonces, en esto de la psicología, yo digo, bueno, la psicología se supone que se encarga de la salud mental. Primero, a mí me parece un absurdo hablar de el adjetivo, salud mental. Hay salud, y la salud es integral, se supone. Entonces, si psicólogos y psicólogas pensamos que la salud mental es estar de acuerdo con el yo interior, hay algo que nos está fallando. Si los humanos y las humanas nos seguimos asesinando, si seguimos pisándolo al otro y tal vez por eso que nos está pasando como humanos y humanas, estas cosas puedan seguir sucediendo y bueno, se convierten en una historia más
que cuando la crónica roja o el informativo transmita otra información, y bueno, ahí vamos hacia la otra. Y nos olvidamos que los niños y niñas están muriendo, que los hombres y las mujeres están muriendo, y que están matando, y que el que mata también se mata un poco a sí mismo. Un poco para introducir esto de por qué hablaba de la humanización. Gracias, Eduardo, por esa introducción. Pues estamos frente a una situación de deshumanización extrema con lo que está pasando en estos momentos contra el pueblo palestino. ¿Ya? Y la pregunta que uno se hace es, ¿cómo es posible que el hombre haya podido llegar hasta tanto? Digamos, siempre hemos tenido, como dice Eduardo, si lo ponemos en contexto histórico, hemos tenido situaciones de extremo dolor para la humanidad en las que uno pensaba en las que se transgredieron todos los límites éticos y morales. Vietnam fue una reciente y en la Segunda Guerra fue otra, y que no fue tan mundial, sino que fue una guerra más europea en la que participó Norteamérica. Y antes de esa Segunda Guerra, y hubo atrocidades tremendas como esta bomba contra Hiroshima y otros pueblos japoneses, en las que se transgreden completamente los límites éticos y morales del hombre. Y estamos en una situación extrema donde se están transgrediendo completamente todos los límites y todas las posibilidades del diálogo y de la solución política negociada, y cómo en ese fanatismo extremo quienes están gobernando ahora Israel quieren llevar a una guerra total regional, que ahora sí puede ser una guerra mundial y que quizás puede ser la última, como planteaba Einstein. Estamos frente a una situación, y acompañado de lo que está diciendo Eduardo, de la espectacularización del dolor y del sufrimiento, pues estamos llegando a unos niveles impresionantes de naturalización del horror y de la atrocidad como nunca antes la humanidad. Este es uno de los efectos tremendos de poder ver el genocidio en vivo y en directo, la transmisión sistemática de imágenes de muerte, de extremo dolor, de extremo sufrimiento de personas, de colectivos, de familias. Tiene un efecto destructivo en la subjetividad mundial, pero también tiene un efecto de florecimiento de la esperanza subversiva. Eso tenemos que hablarlo más adelante. Creo que estamos muy emocionados con el espacio, pero como decía un poeta amigo de allá, de la tierra de Eduardo, consternados es lo que estamos realmente, consternados frente a semejante atrocidad que se está llevando contra este pueblo, y que no podamos hacer nada más que poner nuestros likes a quien dice que está en contra de semejante atrocidad, y que es una cosa de verdad que merece mucha atención, que merece mucha atención. Vamos frente a una cosa compleja. ¿Qué podemos hacer detrás de esos likes? Bueno, esto nos hace mirar a muchos frentes. Voy a poner solo una perspectiva. Muchos influencers de mi maquillaje, mi ropa, entonces renuncio a eso y empiezo a hablar de esto, así no les guste. Se dan cuenta cómo las industrias dejan de brindar apoyos, los empiezan hacia abajo para que no los vean. Empieza a entender uno que esto es más grande de lo que uno cree. Las grandes empresas, quienes están apoyando las bombas que van a caer en Gaza, gente que nunca había llenado espacios en redes sobre algo social, lo está haciendo también para decir es un discurso político y estamos de acuerdo con Palestina, somos sensibles ante eso, que principalmente le pegan más a la deshumanización, ver las imágenes una y otra vez, repetirse el video una y otra vez y no poder hacer nada. No sé, como que estamos enfermos de esto también. ¿Cómo lo sienten? ¿Sabes qué? A mí me parece bonito que los tres, en cierta forma, también demos cuenta de que uno no es que sea un... Porque vos hoy usaste la palabra expertos. Acá no hay expertos. Yo creo que hay distintas formas de sentir y de pensar esta situación y que las ponemos en diálogo. Y que de alguna forma, y por suerte, el dolor y la deshumanización nos desorientan, como decía Edgar. Y yo pensaba incluso, Edgar, en uno de tus libros, en la estética de lo atroz, donde en cierta manera sí está construida una cierta estética donde lo atroz pasa a ser parte de lo cotidiano.
Pero a mí me parece que está bueno que todos y todas podamos pensar desde lo cotidiano. Y en lo cotidiano, tal vez, vamos naturalizando procesos que hacen a la violencia, pero también a la esperanza. Y esto yo me sumo, Edgar, a este planteo. Había un compañero acá uruguayo, Revelato, que decía la esperanza es revolucionaria. Y otro compañero argentino que decía un hombre desesperado es un hombre que ya no se espera. Entonces, si un hombre no se espera, si una mujer no se espera, ¿para qué vivir? No siempre hay algo que esperar. Y yo sigo concibiendo que hay otro mundo posible, necesario y urgente. Y ese mundo es el que tenemos que construir. Pero para eso hay que deconstruir algunas cosas que nos hacen a lo cotidiano. Incluso vos ahora estabas usando unas palabras que decías el like, el influencer. Y yo decía, pero nosotros somos latinoamericanos y latinoamericanas. ¿Por qué tenemos tantas palabras naturalizadas desde la lógica de aquellos que de alguna manera nos marcan los caminos y que de alguna manera construyen el mundo de la violencia? Porque una de las cosas que tenemos que hacernos cargo, la guerra es un gran negocio, es un muy buen negocio. Y todo esto que está pasando, porque lo podemos pensar desde la violencia que está sucediendo y desde la injusticia que se está generando con el pueblo palestino, pero no ahora, hace muchísimos años. Ahora se ve en evidencia. Pero ¿qué nos pasó durante todo el tiempo? Que toda esa violencia seguía estando instalada desde el mismo momento de la invasión de un territorio, desde la apropiación de un territorio. Bueno, como no estaba visible, no estaba en el espectáculo, no estaba registrada. ¿Cuántas naturalizaciones tenemos? Y ahí recurro a Martín Baró, que decía, bueno, ¿cuánto de la naturalización del mundo hace a la violencia que ahora estamos viviendo y que nos desorienta? Pero esas naturalizaciones pasan desde lo cotidiano, que todos y todas vamos construyendo en el día a día y que somos cómplices en cierta manera. Entonces, yo lo que nos propongo a todos, a los que estamos acá, ¿cómo desnaturalizamos aquella complicidad que tenemos para generar esas situaciones que hacen a que la violencia sea parte del negocio y que se siga instalando? Porque la violencia es también cuando yo al otro lo trato de dominar, lo trato de hundir para yo salir un poquito más adelante. Porque el sistema capitalista, y de eso estamos hablando, es que es ese gran negocio que construye la guerra, no tiene el poder en sus armas ni en el dinero, sino en la producción de subjetividad. Y por eso la importancia de la psicología, pero una psicología que no solo resista, sino que proponga una reexistencia, una existencia distinta donde los humanos y humanas de verdad convivamos en ambientes de humanos, de afecto, de amor, y no de constantemente tratar de ganarle al otro para tener mi puestito, mi lugar en el mundo. Entonces yo creo que eso también hace a pensar todos estos tiempos de violencias diversas. Hay una situación que yo estoy observando ahí, sobre todo pues, por redes, cómo se mueve esto, es que, claro, estamos frente a una situación en la que el sistema mundo capitalista neoliberal así se la está jugando todo el monstruo capitalista, colonialista, imperialista, con palabras, con esas categorías, se la está jugando toda, incluso su orgullo autoritario, patriarcal, racista puro, se lo está jugando allí. Eso es muy interesante. Y eso está haciendo que a nivel mundial muchos y muchas de nosotros digamos, esto no puede pasar, esto no puede seguir pasando y nos la vamos a jugar pase lo que pase. Eso es una cosa, eso nos está pasando con una buena parte de la humanidad, y eso, esa respuesta ético-política de una buena parte de la humanidad está empezando a florecer con mucha fuerza al interior de las universidades norteamericanas, con los jóvenes y las jóvenes que, como en la situación de Vietnam, igual en el genocidio que se hizo contra el pueblo de Vietnam, fueron los jóvenes y las jóvenes al interior de las universidades y de los movimientos sociales y políticos norteamericanos, la mayoría jóvenes, que lograron hacer parar ese genocidio tan impresionante que se estaba llevando allí, por lo menos lograr, y estoy seguro que eso es lo que va a pasar ahora, que sí, hay que seguirnos movilizando y hay que seguir hablando porque nos están planteando unos límites éticos que si los transgredemos no nos lo vamos a perdonar como humanidad, porque no vamos a tener autoridad moral para hablar de nada, de liberación, ni de emancipación, ni de transformación. Todos esos son discursos que pierden completamente sentido frente a una situación de violencia política
premeditada. Ese es el problema. La atrocidad tiene que ver con esto, que ese dolor, ese daño, ese sufrimiento se pueden evitar en este momento si hubiese una voluntad política de hacerlo, pero estamos hablando de que es el orgullo capitalista, patriarcal, colonialista, que racista, profundamente racista, que se la está jugando toda porque sabe que está perdiendo también esta guerra, que no es una guerra sino un genocidio completo contra un pueblo completamente desarmado, contra un pueblo en situación de indefensión, contra un pueblo que está pasando frío y hambre en las calles, por favor. Es un genocidio, y es un genocidio llevado a cabo con armamento norteamericano. Esto tiene que también, de esto la humanidad también tiene que saberlo, tiene que hacerse cargo que quien pone las armas y quien pone los químicos para la guerra química, igual que hicieron en Vietnam, es decir, que hay una responsabilidad, no solo una complicidad, sino una responsabilidad histórica que en algún momento tenemos que hacer que Estados Unidos se haga cargo. Pero lo que veo que está pasando, entonces hay que seguir hablando de Palestina, hay que seguir hablando de esta deshumanización extrema, hay que seguirnos no dejando desorientar, porque lo que busca justamente la banalización y la espectacularización del dolor es que haya una parálisis psicosocioantropológica, que nos vayamos quedando quietos frente a la pantalla del monitor, dándole like y sin ser capaces de movilizar acciones políticas concretas en otros aspectos. Eso es un problema serio. Me meto. Porque Edgar, vos creo que decís una cosa que es sustantiva y que apuesta a la esperanza. Y es que los jóvenes y las jóvenes son quienes más se han marcado en resistencia, en decir no más, no más. Y yo creo que les comentaba un poco al principio, Uruguay vivió 12 años de dictadura. Y una de las cosas que nosotros tenemos aún hoy, desaparecidos y desaparecidas, gente que asesinaron, que sabemos que asesinaron, pero que sus cuerpos aún no aparecen y que las familias no pueden elaborar el duelo porque esas personas no se sabe qué pasó, no se sabe cómo las mataron. Pero una de las preocupaciones que había era, bueno, ¿qué pasa con el tiempo, no? Porque estamos hablando de hace 40 años casi, de que terminó la dictadura. Pero los jóvenes y las jóvenes en este país siguen haciendo, por ejemplo, la marcha del silencio, que cada 20 de mayo se hace en las calles del país y se llena la ciudad. Tiene una marcha de resistencia, de rebeldía y llena de jóvenes, protagonizando ese decir no más, nunca más a la violencia. Entonces, hay esperanza, hay mucha esperanza, porque es la rebeldía contra tanta cosa que justamente nos deshumaniza. Y entonces, bueno, hay mucha esperanza. Yo sigo asombrada, aprendiendo y comprendiendo que nosotros sí podemos hacer. Pienso esas acciones políticas concretas, unirse, es hablar con otros de esto, es también dejar de guardar ese silencio. Pero lo primero es empezar a hablar y poner el tema en todo lado, que si les estorban redes, que también estorben las mesas, que también incomode. Pues digo lo bonito de sacar eso del celular y ponerlo en nuestras vidas, como decía ahorita el profesor Edgar, la cotidianidad y hasta que sintamos que estamos viviendo eso acá, porque si no lo estamos sintiendo, entonces, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás consumiendo mentalmente? El boicot parte de deja de consumir eso. Y automáticamente nos ha sacado a las calles y también nos ha llevado a empezar a decir, no, pues que yo no quiero consumir esto, no quiero consumir esto, no quiero consumir. Entonces vamos a la tierra. Es otra forma también, otra forma de entenderlo y de asumirlo. Una de las grandes revoluciones pasa justamente por esto que vos estás diciendo, pero por deconstruir los paquetes que somos nosotros mismos, nosotras mismas. De alguna manera, por eso yo hoy decía la complicidad que tenemos sin darnos cuenta y sin quererla siquiera. Porque de repente a veces tenemos discursos hermosos y que somos antiimperialistas,
antiviolencia, antimachistas y tantas cosas más, pero en la vida cotidiana y en la práctica de todos los días hacemos esas cosas. Y estamos contra el consumismo y somos consumistas. Estamos contra el individualismo y somos individualistas. Estamos contra el capitalismo y corremos por la adquisición del dinero y por si hay que sacarle al otro, le sacamos. Entonces, ¿cómo aquello que decía Wilhelm Reich hace mucho tiempo, cómo sacar el amo que está dentro nuestro? Porque de alguna manera eso hace también a que de verdad el otro resuene conmigo y me duela el dolor del otro. Martí decía que nos duela en nuestra propia mejilla el golpe que le den a la mejilla de otro, de otra. Ahora, y está bravo porque si la solidaridad cada vez más se construye en lógicas de likes o en lógicas de, encuentros de poquito, ¿no? De un poquito tiempo. Es más, hay toda una discusión sobre los movimientos sociales. Antes eran con una construcción histórica, había una continuidad. Ahora a veces es por una situación instantánea, resolvemos la situación y nos desaparecemos. Porque cada uno y cada una nos vamos aislando cada vez más. Los espacios públicos se vacían y en realidad los espacios públicos son cada vez más inseguros. Es más, hasta la propia sexualidad cada vez más se convierte en una cuestión de encuentros virtuales, que son menos peligrosos. Entonces, nos vamos construyendo el miedo al otro y a la otra para poder de verdad enfrentar la violencia. Y yo creo que también pasa por todo eso, por deconstruir lo que han hecho de nosotros. Jean-Paul Sartre, en un libro histórico que fue de Frank Fanon, Los Condenados de la Tierra, que era cuando Francia tenía colonizada Argelia y Argelia se rebeló. Sí, pero de alguna manera Fanon analizaba toda esa situación de la violencia del colonialismo existente en Argelia, y Fanon hacía un prólogo a ese libro. Y él decía, tratar de liberarnos de lo que han hecho de nosotros y de nosotras. Eso es lo más complejo, porque de verdad, para poder enfrentar lo que nosotros cuestionamos, problematizamos, decimos no a la violencia, no a las masacres, no a los genocidios, ¿cuánto tenemos que también desarmar de nuestras propias violencias? Las violencias cotidianas que construimos porque, es así, es lo natural, es lo del día a día. Yo creo que eso es sustantivo. Entonces, cuando vos decís, rebelarnos contra no consumamos esto, no hagamos esto, ¿cuántas cosas estamos haciendo que parecemos autómatas de un sistema que se supone que cuestionamos? Eso yo creo que nos ayudaría en esta lógica de decir, ¿sabés qué? Cualquier dolor humano me tiene que doler mucho y me rebelo. Pienso que lo que se está llevando a cabo ahorita contra el pueblo de Palestina es una expresión máxima de colonialismo puro, y que ese colonialismo lo primero que intenta hacer es ocupar los territorios, incluyendo los cuerpos físicos. El uso desproporcional de la fuerza de armas contra población indefensa es una cosa. Ese colonialismo busca arrasar con el territorio del cuerpo físico. Todas las universidades de Palestina fueron bombardeadas. No queda ni una universidad, según entiendo. Se pretende que haya una ocupación violenta de la mente de las personas. Por eso ustedes van a ver que no hay medios de televisión, hay programas, cadenas en las que no se habla nada de lo que está pasando en Palestina, que tiene que ver con esa forma de colonialismo que también busca no solo apropiarse del territorio como lo viene haciendo desde 1967 en el caso de Palestina, sino que busca arrasar con todo lo humano que hay allí. Ese es el problema del colonialismo y del que estamos viviendo en este momento, no como teoría, sino como realidad, es un proceso de ocupación violento del otro y de la otra, para llevarlo a otros términos. Y si es un proceso de ocupación violento, entonces lo que tenemos que hacer es desocuparnos de eso que nos quieren hacer creer a toda cosa que está bien, que es natural, que es parte de la normalidad. Necesitamos hacer un proceso, ahí los psicólogos y las psicólogas podemos ayudar como los poetas y las poetas, porque ahí podemos nosotros ayudar a desencantar, a que haya un proceso de desencantamiento, para que haya un proceso de reencantamiento desde otra perspectiva ética, política, diferente, como está diciendo Eduardo. Claro, esto tiene que ser mucho más allá de discurso. La psicología, nosotros en psicología sí es que padecemos ese problema, porque los psicólogos y las psicólogas tenemos una capacidad impresionante de producir bellos discursos, pero también tenemos un problema muy serio, casi que de incapacidad estructural de movilizarnos frente al dolor y frente al sufrimiento. Somos buenos productores de discursos éticos,
morales y cosas así. Pero tenemos una gran dificultad para materializar eso en procesos de humanización. Ese es un asunto sobre el que tenemos que... Todas las universidades nuestras tendrían que declararse en búsqueda de la humanización. La psicología tendría que dedicarse a buscar la humanización en sus claustros universitarios y en sus investigaciones y en sus profesiones, porque por montón salen de las universidades personas muy colonizadas y por tanto deshumanizadas a las que se les exige neutralidad obligatoriamente. Eso es un asunto bien. Y entonces aquí un par de psicólogos locos estamos diciéndole al mundo que no es posible la neutralidad desde ninguna perspectiva ética y política, y que al contrario hay que declarar una falta ética grave a quien sea capaz de decir que es posible uno ser neutral frente a una situación de masacre de seres humanos en el estado de indefensión, como está pasando en este momento en Palestina. No puede haber neutralidad allí. Entonces hay que desocuparnos de un montón de cosas que nos metieron en ese proceso de colonización. Insisto, la máxima expresión de colonización en este momento es lo que está pasando, lo que está haciendo el gobierno de Israel contra el pueblo indefenso de Palestina. Y la resistencia es desocuparnos para reocuparnos. Está pasando a nivel mundial. Yo estoy muy en medio del dolor y de la impotencia, como hablábamos con otro amigo que también sería muy bueno que invitaran a este programa, que es Ignacio Dobles, que anda igual que nosotros dos. ¿Qué hacemos? ¿Qué más movilizamos? ¿Qué más pensamos? Porque la situación es muy complicada. Es decir, nosotros lo estamos diciendo esto, pero de verdad no logramos salir todavía a otros espacios donde la gente esté movilizándose más allá de los monitores. Esto es un asunto que todavía ahí estamos en deuda. Hay países que sí están movilizándose masivamente en contra del genocidio y nosotros todavía tenemos dificultades. Hay movilizaciones pequeñas, no tan... Creo que hacia allá tenemos que ir, es decir, pasar del discurso a la praxis, es juntarnos con los otros y las otras que están diciendo no vamos más, no vamos a ser testigos de semejante atrocidad, nos negamos y vamos a poner lo que sabemos, lo que decimos y lo que somos para buscar alguna forma de que esto pare. Esto que vos decís, Edgar, y lo que vos decías, porque vos también decías cosas que para mí son sustantivas. Primero, había un psicólogo social argentino que decía, cuando la gente se junta a discutir un problema, la mitad del problema está resuelto, porque el problema es juntarse, ¿no? Yo creo que esto nos hace falta, juntarnos. Y entonces me acordaba, Edgar, lo que hicimos la otra vez la semana pasada o la otra, no me acuerdo, la actividad de juntanza, ¿no? Tomando eso, el término juntanza del ecofeminismo colombiano, en esa lógica de decir todos y todas tenemos algo para decir, pero también todos y todas tenemos algo para compartir desde el sentir. Juntémonos a ver qué nos pasa, qué nos está pasando con todo. Yo creo que juntarse es una buena cosa, en esta lógica, ¿no? Y compartir dolores, compartir miedos, compartir desorientaciones y compartir posibilidades de acción. Eso me parece que es bueno. Entonces cada vez que la gente está en la calle yo digo qué cosa positiva. Y qué cosa positiva cuando no delegan el poder en otros y otras y que nos representen y que nos defiendan y que digan qué dice nuestro país. No, nuestro país somos todos y todas los que lo habitamos. Y lo otro que también pensaba es que no nos tranquemos en dilemas. Esto lo decía otro psicólogo social argentino que decía... A veces quedamos como en el dilema, ¿no? Los buenos y los malos. Y acá también hay una tranca, porque está, bueno, los palestinos buenos, los israelíes malos, y no todos y todas los israelíes son malos. Y por eso me parece importante tomar lo que decía Edgar. El gobierno israelí está asesinando al pueblo palestino, no los israelíes y las israelíes. Hay mucha resistencia y hay mucha rebeldía y hay mucha bronca frente a lo que se está pasando y que viene pasando históricamente. Porque también el dilema a veces nos tranca, ¿no? Entonces decimos... Mejor no porque me embandero para un lado y para el otro. No, contra lo que nos tenemos que embanderar es contra la violencia, contra cualquiera.
contra la violencia de la masacre de los poderosos y las poderosas frente a los vulnerados y vulneradas de siempre, ¿no? Eso me parece sustantivo. Entonces yo creo que ya pensar en una lógica de juntarnos y también bajarnos de la lógica de los que saben y los que no saben. Todos y todas tenemos algo para decir, y si juntos nos podemos permitir compartir hasta la duda, la desorientación, capaz que empezamos a hacer algo, capaz que empezamos a decir no más a todo esto, y capaz que podemos inventar herramientas para eso, para enfrentarlo. Banca del Parque Radio. Les agradezco por su tiempo a los dos, por sentarse en esta banca. Gracias, Jackie. Un abrazo y muchas gracias por estar en Juntanza. En Juntanza, totalmente. Los invito a que ustedes escuchen el resto de podcasts que han acompañado también a esta banca. Recuerden que en www.bancadelparque.com se pueden conectar con nosotros a escucharnos en vivo, y también nuestros podcasts que se encuentran en YouTube. Recuerden, Felipe Riveros Prieto en la edición y yo, Jacdi López, una voz Banca del Parque Radio. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.